Y todos sabemos que constantemente en nuestro país estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones que constantemente nos están desafiando. ¿Qué nos desafían? Nos desafían la fe, nos desafían a seguir creyendo, porque pareciera que cuando uno, y estoy hablando de nosotros, estoy hablando también de las familias, logra más o menos estabilizarse, pasar una prueba, pasar una lucha, pareciera como que inmediatamente viene otra atrás. Y por eso quería compartir esta palabra, porque yo sé que puede que muchos se sientan en este tiempo con miedos, con dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder mantener a mi familia? ¿Cómo voy a llegar a tal o cual meta que me propuse en mi vida? Y por eso vamos a leer un milagro de Jesús. ¿Qué mejor para alimentar la fe, alimentar la confianza, que leer acerca de los milagros del Señor? Y este está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 9. Y dice lo siguiente: en aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino. Y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra, tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud, y también tenían unos pocos pescaditos, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado, y eran como 4.000. Estamos hablando de personas, y en aquel tiempo se contaban los hombres, o sea, eran 4.000 hombres, más las esposas y más los niños de cada familia. Y dice, él los despidió. Y esta es la segunda oportunidad en la cual sucede un milagro como este. Es la segunda ocasión en la cual sucede exactamente lo mismo. La misma escena, la multitud escuchando al Señor, el Señor enseñando durante un largo tiempo, estando con ellos durante, como en esta ocasión, 3 días, y otra vez le faltaba el pan, le faltaba la comida, y Jesús vuelve por segunda vez a multiplicar los panes y los peces. Pero me encanta, me infunde aliento, me alimenta la fe y la confianza, el poder entender a través de este pasaje el carácter del Señor. Que no es solamente el carácter que Jesús tenía en aquel tiempo, sino que es el mismo carácter que hoy Dios tiene. Y que nos llena de ánimo y de confianza para poder seguir adelante. ¿Y qué es o cuál es la parte de su carácter de la cual estoy hablando? Tengo compasión, decía Jesús, de la multitud. Tengo compasión de la gente, porque como dijo, ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y ese es el carácter de Dios. Y si Dios obra, es porque Dios tiene compasión. Y ahí está fundada una parte importante de nuestra fe, de nuestra confianza, en el carácter de Dios. Y parte de ese carácter es la compasión. Y como dice aquí, tienen hambre, necesito hacer algo. La iniciativa no viene de la gente, no fue la gente la que le pidió, le reclamó, ni siquiera oró, no hubo ningún tipo de pedido, sino que Jesús mismo tiene la iniciativa de hacer el milagro. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo y sigue teniendo compasión de las personas. Aún los detalles. Cuando yo leo que Jesús dice, si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos, tenía presente hasta los detalles. Y me suena como la voz de una madre, como la voz de un padre, preocupado por sus hijos. No, como pensando en todo, pero si los despido ahora, muchos están sin comer, se van a desmayar por el camino, vinieron de muy lejos. La preocupación de cualquier padre o madre por sus hijos.
es la preocupación, es lo que motiva y es lo que alimenta la compasión de Jesús también por cada uno de nosotros. Por eso Jesús tiene compasión. Ahora, esta compasión, la que acabamos de leer, es una respuesta de Jesús a la actitud de las personas. Acá hay una suma, hay una conexión. La compasión de Jesús de un lado, porque no es una compasión hueca, no es una compasión vacía y sin una motivación. Jesús tuvo una motivación, un porqué tener compasión de las personas. ¿Y cuál es la actitud de esas personas que se unen a la compasión de Jesús? 3 días hacía que estaban con Jesús. 3 días escuchando sus enseñanzas. 3 días escuchando la palabra. Y si bien no hubo una oración de la gente pidiendo alimento, pidiendo el pan, si bien no hubo una petición, un reclamo, hubo una actitud que despertó la compasión del Señor. Se escucharon los 3 días, se quedaron escuchando a Jesús. Quizás alguno podría haber dicho, bueno, Jesús, hace mucho que estamos con vos, se nos acabó el alimento, no tenemos más pan, no tenemos más nada de comer, te dejamos, nos vamos, se nos hizo tarde. Imagínate la gente levantándose en el medio del culto. Pero no. ¿Por qué? Porque no se fueron detrás de la urgencia. No se fueron detrás de la necesidad. Valoraron más la enseñanza y la palabra que Jesús les estaba transmitiendo que lo que pudiesen necesitar. Por eso Dios bendice. Y cuando Dios nos bendice, cuando Dios te bendice a vos y me bendice a mí, muchas veces, ¿sabes por qué es? Porque Dios ve nuestra actitud. Por eso, aunque no le pidas, aunque no le estemos pidiendo, clamando, orando, Dios nos va a bendecir porque hay una actitud que despierta esa compasión de parte del Señor para nuestras vidas. Por eso, qué lindo ejemplo. No te vayas detrás de la urgencia. No te vayas detrás de la necesidad. Quédate escuchando a Jesús. Quédate dándole el valor y la importancia a la enseñanza del Señor, que es más valiosa que cualquier otra cosa. Me encanta la pregunta de los discípulos. ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y son preguntas que no son preguntas, porque había una realidad, había una necesidad. La gente, el desierto, no había comida, no había alimento, no había más nada. Pero es una pregunta que está diciendo, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos? Y ya tenían la respuesta. Es muy difícil, es imposible. Es como cuando alguien dice, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? ¿O cómo me levanto después de esto? ¿O cómo soluciono esta situación? Se contestan solas, de una manera no positiva, sino de una manera negativa. Ya cuando están preguntando, el tono de la pregunta es, ¿cómo querés que hagamos, Señor? Pero qué impresionante, escuchá, porque si bien allí en esa escena había un desierto y la gente estaba en un desierto, hoy también estamos en un desierto, porque el mundo a nuestro alrededor es un desierto. Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, y cuántas veces es un desierto también en el aspecto material. Porque aquí en esta historia, ¿cuál era el problema? Que en el desierto no había. Y cuántas veces uno mira a su alrededor y dice, no hay. Y lo que hay no alcanza. Como ellos que tenían apenas 7 panes. Más de uno, si bien no lo expresaron, por dentro estarían diciendo, no alcanza para nada. Esto no alcanza para nada. Y le preguntaron a Jesús de dónde sacar pan, cuando ya Jesús había hecho un milagro de provisión. Y le preguntan a Jesús, escucha, ¿de dónde sacar pan? Y Jesús es el pan de vida. Los tenían a Jesús ahí, que ya había hecho un milagro, y le dice, ¿dónde vamos a sacar pan? Y le preguntan a Jesús, que es el pan de vida, ¿de dónde vamos a sacar pan? Y Jesús ya les había dado, y cuando hablamos de pan, estamos hablando del alimento espiritual,
Y ahora les iba a dar el alimento material, porque en el medio del desierto Jesús es el pan de vida. Y también es el pan en cuanto a lo material, en cuanto a la provisión. Por más que estemos en el desierto, Jesús es nuestro pan de vida. Y Jesús nos da el pan también en lo material, así como lo hizo con las personas. Porque les había estado enseñando, dando la palabra, el pan de vida, el alimento para el alma. Pero no los dejó allí, no les dijo, bueno, ya está, se terminó el culto después de 3 días, estuvimos demasiado tiempo, váyanse y arréglense. Les doy el alimento espiritual, pero también les doy el alimento material. Todo te lo da Jesús. Todo lo hace Dios y todo te lo da el Señor. Hay pan en el desierto, escuchá. Hermano, hermana, familia, hombre, mujer, que estás preocupado, que quizás te levantaste con inquietud y con esa pregunta como lo hicimos, ¿cómo hacemos ahora? ¿De dónde vamos a sacar? Si no alcanza. Hay pan en el desierto, pan para tu alma y pan para tu mesa. Comieron y se saciaron y recogieron, dice, 7 cestas de los pedazos que habían sobrado, porque cuando Dios da en abundancia, y cuando Dios da no solamente te alcanza, sino que además de alcanzarte te sobra. Y escuchá, fue una canasta de pedazos que sobraron por cada pan. Había 7 panes, terminaron sobrando 7 canastas de panes. A los que están preguntando ¿cómo van a hacer? O los que están diciendo, no me alcanza. Te digo en esta noche de parte de Dios, Dios te va a dar, y no solamente Dios te va a dar, sino que te va a terminar sobrando. Porque así actúa el Señor, así obra Dios, en abundancia. Y sigue diciendo allí, en Marcos, capítulo 8, versículo 11 al 15. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no le será dada ninguna señal. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan. Imagínatelos, estaban ahí en el bote llegando a la otra orilla y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura, según lo que aprendí, leuda la masa. Según la panadería, los que saben, los que amasan el pan, para eso sirve la levadura, para leudar la masa. Cuando hablo de leudar es sinónimo de influenciar, es sinónimo de contaminar de una manera positiva la masa para luego poder hacer el pan y todo lo que tiene que ver con la panadería. Bueno, pero la cosa es que acá le está dando una aplicación negativa, porque la levadura de los fariseos simboliza la religión, porque los fariseos practicaban una religión sin Jesús. Y la levadura de Herodes simboliza el mundo. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo decir, cuídense de no tener un cristianismo contaminado. Porque un poco de levadura, un poco de religiosidad hueca, vacía, un poco de liturgia sin sentido, un poco de rutina eclesiástica pero sin vida, arruina nuestro cristianismo. Y cuídense de la levadura del mundo, porque un poco del mundo en nuestras vidas, cuando uno le da lugar, y dice, bueno, un poco no hace nada, ¿qué tiene de malo un poquito de mundo en mi vida? También arruina nuestro cristianismo. Como dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Una mosca en un perfume, por más que sea un perfume espectacular, de los mejores, lo termina echando a perder. Lo mismo pasa si le damos, aunque a nosotros nos parezca, un poquito de lugar a la religiosidad, a un cristianismo vacío y hueco en nuestras vidas, o le damos lugar, un poquito, algunos dicen, nada más, de lugar al mundo en nosotros.
nos termina echando a perder nuestra vida cristiana. Y sigue diciendo en el 16, versículo 16 al 21. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no entienden ni comprenden. Tienen endurecido su corazón, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan cuando partí los 5 panes entre 5.000? Está hablando de la primera ocasión. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y él les preguntó: ¿todavía no comprenden? Imagínate la escena, por favor. Discutían entre ellos: che, te olvidaste de traer pan, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Hay un solo pan, y esto no va. Otra vez lo mismo, otra vez la misma duda, otra vez la misma inseguridad, otra vez la misma inquietud, la misma incertidumbre, la misma preocupación, cuando ya habían visto 2 veces a Jesús multiplicar los panes y los peces. Después de que Dios suplió, después de que Dios bendijo, después de que Dios proveyó, volvieron a discutir por lo mismo. Y me trae la imagen de hogares, de familias, que quizás hoy mismo están discutiendo cómo van a ser. Y quizás en este mismo día están discutiendo de cómo van a salir adelante. Discutían entre sí, dice, de que no habían traído pan, de que no iba a alcanzar, de que tenían un solo pan. En vez de acordarse de lo que Jesús ya había hecho. ¿Y cuántas veces en una casa, en un hogar, se pierde tiempo con preocupaciones, con miedos, con dudas, con discusiones, aún con reclamos que se hacen el uno al otro por la situación que están viviendo, y de esa manera pierden el tiempo y gastan sus fuerzas en vez de acordarse, en vez de recordar todo lo que Dios ha hecho, todas las veces que Dios les proveyó, todas las veces que Dios hizo milagros, todas las veces que Dios respondió a sus oraciones y suplió sus necesidades. Preguntas que no son preguntas. Ahora le toca a Jesús. Antes eran los discípulos: ¿de dónde vamos a sacar pan para todos estos en el desierto? Acordate, estaban diciendo: es imposible, difícil, no se puede. Pero ahora le toca a Jesús. ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Qué estaba diciendo? No entienden ni comprenden. ¿Tienen endurecido el corazón? Sí. Teniendo ojos, ¿no ven? Sí, no veían. ¿No veían que estaba Jesús otra vez ahí con ellos? El mismo que había multiplicado los panes y los peces antes en 2 oportunidades. Teniendo oídos, no oyen, no oían, no se acuerdan. Les agarró amnesia. Por eso, en vez de discutir, Jesús les estaba diciendo: vean lo espiritual con los ojos de la fe, porque si no están ciegos. ¿Y qué es lo que tienen que ver en lo espiritual? Que Jesús está ahí. El mismo Jesús que ya hizo milagros está ahí y los va a volver a hacer. El mismo Jesús que te proveyó antes está ahí y te va a volver a proveer. El mismo Jesús que te cambió, te transformó y contestó tu oración está ahí y la va a volver a contestar. Oír la palabra, teniendo oídos no oyen. ¿Por qué? Porque tenían que oír. Y lo que tenemos que oír hoy, en vez de discutir, es la palabra. Lo que tenemos que oír hoy con los oídos espirituales es la promesa de Dios. Y tenemos que recordar todo lo que Dios hizo. Porque eso es lo que hace la preocupación. La preocupación, cuando alguien está preocupado, deja de ver. Deja de ver que Dios está. Deja de ver que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Deja de ver la fidelidad, el amor, y deja de ver la presencia de Dios en su vida. La preocupación te deja sordo, porque empezás a escuchar solamente la voz de la preocupación y dejás de escuchar lo que tenés que escuchar, que es la palabra y las promesas del Señor para tu vida.
Y la preocupación trae amnesia. Porque te olvidas de todo lo que Dios hizo antes y hizo mucho. Pero de repente te preocupaste y te olvidaste de todo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la preocupación de los discípulos? ¿Cuál es la respuesta del Señor a tu preocupación, a mi preocupación? ¿Cuántas cestas de panes recogieron? La primera vez, 5 panes. Le tenían que dar de comer a 5.000 personas y sobraron 12 canastas. La segunda vez, 7 panes, eran 4.000 y sobraron 7 canastas. Jesús le dice, ¿cuántas canastas le sobró en esta oportunidad? ¿Y cuántas canastas le sobró en esta otra oportunidad? Respuesta, no solamente tuvieron, sino que encima les sobró. Y yo creo que Jesús nos contesta de la misma manera a vos y a mí en esta noche. ¿Sabes cómo nos contesta? Preguntándote, ¿cuántas veces te ayudé? ¿Cuántas veces te suplí? ¿Cuántas veces te sané? ¿Cuántas veces estuve allí? ¿Cuántas veces te cuidé, te protegí? ¿Cuántas veces fui fiel, dice el Señor? O mejor dicho, pregunta para que vos contestes, para que vos respondas. Y en esa respuesta se vaya la preocupación, se vayan las dudas, se vaya el miedo. Porque ¿sabés cómo? ¿Sabés que Dios lo puede hacer? Porque Dios ya lo hizo. Tu fe se alimenta no solamente de la palabra y de las promesas del Señor para tu presente y tu futuro. Tu fe se alimenta de todo lo que Dios ya hizo en tu vida. Y por eso, como Jesús le preguntó a los discípulos, ¿cuántas canastas recogieron esta vez y la otra vez? Nos dice a nosotros, o nos pregunta, ¿cuántas veces estuve allí cuando me necesitaste? Y estoy segurísimo que todos vamos a contestar lo mismo. Muchas veces, siempre Dios fue fiel. Siempre Dios es fiel. Y siempre Dios seguirá siendo fiel. Como dice allí en Salmo 77. Versículo 2, el 10 y el 12. Este es un salmo de David. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Dije, enfermedad mía es esta. Vemos a un David, diríamos, más en confianza, destruido, mal, desanimado, sintiéndose decepcionado, deprimido, vaya a saber lo que le estaba pasando. Pero ¿qué dice? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cómo Dios nos contesta cuando estamos preocupados, cuando Dios nos contesta, cuando sentimos esa incertidumbre, cómo Dios nos responde cuando estamos quizás en medio de un desierto y no alcanza. Nos responde con lo que Dios ya hizo, con lo que ya obró en cada uno de nosotros. Con todas las veces que ya nos contestó y estuvo allí presente para sanar, proveer, liberar, cambiar y transformar. Y con eso termino. Pensá un minuto, Jesús allí. El pan de vida para el alma y el pan para la mesa. Y los discípulos diciéndole, ¿de dónde vamos a sacar pan para todos estos en el desierto? Y uno dice, estos discípulos, y uno se agarra la cabeza. Pero cuántas veces delante del Señor, estando el Señor ahí en tu casa, junto a tu mesa, junto a vos, a tu familia, junto a mí, al lado mío, ¿cuántas veces nos hacemos las mismas preguntas teniendo al Salvador, al proveedor, al sanador, al pan de vida a nuestro lado? Ahí, no lejos, cerca.
Y tan ilógico, o tan ilógica era la pregunta de los discípulos, como son ilógicas nuestras preguntas, nuestras dudas o nuestras incertidumbres. Porque Jesús, así como estuvo con ellos, sigue estando con cada uno de nosotros. Sigue estando allí. Hoy se va el miedo, hoy se van las dudas, hoy se va la incertidumbre, porque hay pan en el desierto. Jesús, el pan de vida, está en el desierto. Y el que nos da el pan de cada día también está en medio de nuestro desierto. Gloria a Dios. Marcela, vamos a orar. Y hay pan. Hay pan. Nunca va a faltar el pan. Amén. Para el alma y para la mesa. Y Él está con nosotros, ¿no es cierto? Más en medio de estos tiempos para glorificarse, para sostenernos, para alimentar nuestra fe, para levantarnos, para acompañarnos. Sí, me encantó la gente, porque la gente no se fue, se quedó. Igual que ahí atrás. No se van. Están ahí. Así es. Así es, con no el se van. Señor, escuchando y buscando La palabra. más. Y ¿sabes qué me hizo acordar? Como cuando uno está en esos cultos, se convierte en el primer amor y está siempre en el primer amor, pero está ahí ¿no? en la presencia y se olvida de la hora, se olvida que el colectivo ya no pasa, que por ahí tiene que ir caminando a casa, pero es como el enamorado, no le importa nada, dice, no importa, no me la pierdo porque está tan buena, está la palabra, está la presencia. Eso mueve, como en esta oportunidad, movió la compasión, despertó la actitud de la gente, despertó la compasión de Jesús y movió la mano de Dios. Mueve el corazón de Dios y el corazón de Dios está expectante. ¿Y saben lo que quiere? Quiere ver fe, ¿no? Quiere ver fe, ¿sí? Dijo la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿encontrará fe en la tierra? Él espera nuestra fe. Nuestra fe es como el imán que atrae el milagro y Él quiere hacer milagros. Quiere glorificarse, quiere mostrar su poder, quiere ganar a muchos que no lo conocen. Deja de hacer cuentas. Yo sé que estás haciendo cuentas ahí preocupado. Una cosa es hacer cuentas con fe y otra cosa es hacer cuentas preocupado. Conviene no hacer cuentas y decir, Padre, vos tenés el oro y la plata, vos tenés esta necesidad y la otra, vos tenés, de acuerdo a la necesidad que sea material, sea esto, sean imposibles. Yo te pido a vos y creo que vos harás. Así es. Vamos y así a orar. va a llegar. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y yo sé que Dios no solo lo hizo una vez, sino que lo hizo muchas veces, como le dijo a los discípulos. ¿Cuántas veces? Y lo hará otra vez. Muchísimas. Y lo hará otra vez. Gracias, Señor. Dios es fiel. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque hoy estás llenando de fe a cada hermano y a cada hermana en esta noche. Dios no falla, ni va a fallar, ni falló jamás. Y así como lo hizo, lo va a seguir haciendo. Así como proveyó y sanó, va a seguir proveyendo, va a seguir sanando. Te va a seguir sosteniendo, te va a seguir cuidando, te va a seguir guiando. Va a seguir estando a tu lado porque Él mismo lo prometió todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Recibí fe en esta noche, recibí fe en el nombre de Jesús. Y Jesús, ahora recibí fe, recibí el amor de Dios y recibí la paz que sobrepasa el entendimiento, porque su paz te sostendrá. Él te va a dar de su amor, de su protección, y Él te va a levantar a sus alturas para que vos puedas recibir lo que estás necesitando, como las personas que estaban allí con Jesús. Si estamos con Jesús, tenemos todo lo necesario, tendremos las victorias, tendremos las respuestas, tendremos las fuerzas sobrenaturales. Así que recibí ahora, decirle: Señor, creo, Señor, quiero, Señor, recibo por la fe tu palabra, y tu palabra va a mover, va a cambiar, va a transformar, va a obrar, va a hacer lo que necesito. Empezá a declarar las palabras, empezá a recibir
lo que Él tiene para vos, porque Él va a tener compasión, va a tener amor y te va a responder. Te va a responder. Mirá con ojos espirituales. Santo, santo. Jesús está ahí. Escuchá con oídos espirituales. Dios te está hablando. Recordá todo lo que Dios ya hizo, porque hay pan en el desierto. Hay pan para tu alma. Hay pan para tu mesa. Hay pan para tu casa. Habrá y siempre existirá pan, porque Jesús es el pan de vida y Él es tu proveedor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy hay milagros, milagros de multiplicación. Donde no alcanzaba, dice el Señor, va a alcanzar. Donde no tenías, vas a tener. Donde no podías, vas a poder. Y donde no había, va a haber. Donde estaba vacío, se va a llenar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es nuestro Dios, que hace milagros, maravillas, prodigios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Lo va a hacer otra vez. Lo hará otra vez. Lo va a hacer otra vez. Oh, santo, lo creemos. Gracias, Señor. Aleluya. Sé que lo harás Santo. otra vez.